para edificar nuestras vidas. Así que entonces yo doy gracias a Dios en esta noche por cada uno de ustedes, los que nos están viendo también por los medios. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca, siempre estamos comentando estas enseñanzas sobre el libro Sabiduría para la Vida Diaria, y estamos hablando en el libro de los Proverbios. Así que entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los contrastes entre los justos y los impíos. Si ustedes quieren venir conmigo a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, 16. Vamos a estar estudiando dos grupos de Proverbios, el 6, 16 al 19 y Proverbios 10 al 1. Así que entonces la palabra de Dios me dice en Proverbios 6, 16 de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que entonces, hermanos, abramos nuestra mente y nuestro corazón en esta noche para que, como hacemos en todos los estudios bíblicos, para que el Señor nos haga sentir, ¿verdad?, que podemos crecer cada día, que nuestras vidas van a estar creciendo porque estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Y entonces vamos a mencionar acerca de este pasaje que nos habla de estas 7 cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Y es interesante ver que Dios en esta oportunidad se refiere a las actitudes y a la conducta de cada uno de nosotros, que esa conducta identifica a cada una de las personas que no tienen un corazón sano. En estos versículos que mencionamos, porque se conducen sin temor de Dios. En sus vidas ellos van a, como leímos, cada uno de estos personajes que cometen estas cosas que vamos a estar estudiando son personas que no les importa el bienestar de los demás, sino que solamente dice que maquinan el mal. Así que también el siguiente proverbio, que es el proverbio 10:1. Proverbio 10:1 dice, esos son los dos versículos que vamos a estar estudiando: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En este otro versículo que estamos leyendo, estamos hablando de los contrastes. Y los contrastes, estamos hablando de la palabra de Dios, que es el libro más rico en literatura. Entonces todos los proverbios los escribió el rey Salomón, y él tenía mucha riqueza literaria, y entonces él nos habla de esa manera, y por eso estamos hablando acerca de los contrastes. Y aquí vemos cómo los contrastes son aquellas cosas que son opuestas, ¿verdad? Lo alegre, lo triste, lo malo, lo bueno, esos son los contrastes. Y entonces Dios se refiere a estos versículos, y en este versículo él habla acerca de los padres o de los hijos en el hogar. Y se refleja, ¿verdad?, la alegría que un hijo produce cuando es obediente, o la tristeza cuando un hijo es desobediente. Entonces vamos a analizar los proverbios 6, 16 y 19. Y la palabra de Dios leímos que dice que 6 cosas
aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Son palabras fuertes. Aborrece quiere decir que rechaza. Abomina que a Dios definitivamente no le agrada. Entonces vamos a ver que todas estas actitudes que vamos a estar estudiando son pecado delante de Dios, porque son personas que están pensando y están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y entonces dice el 17, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Cada uno de estos dice, y el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, y cada uno de estos nos presenta son 6 los que menciona, pero dice aún 7. O sea, quiere decir que mucho más puede desagradar a Dios, pero aquí estamos viendo acerca de estos 6 que menciona este proverbio. Así entonces, cada uno de estos proverbios menciona a las personas que quieren practicar el pecado, o sea, se deleitan, no les causa ningún mal, ningún prejuicio a ellos, sino que al contrario, ellos se deleitan en hacer lo que a Dios no le agrada. Y lo más tremendo es que se dedican a dañar a las personas que son justas o inocentes como las mujeres, los niños, que son personas inocentes. Claro, también a cualquier persona que se le hace un daño se perjudica, ¿verdad? Así que entonces esta forma de decir 6 y 7 es una forma poética que usa el rey Salomón para decir estas cosas. Así entonces se puede ver, ¿verdad?, la actitud que hay en este grupo de versículos que menciona que puede parecer la persona que está haciendo este mal, puede parecer inocente, pero para Dios estos 6 pecados tienen la misma categoría. Después dice los ojos altivos. Esto se refiere a la arrogancia del hombre o de la mujer que menosprecian y tienen en menos a los demás. O sea, el pecado del orgullo hace que una persona se sienta mejor que otras. Y nosotros sabemos que estas personas se sienten que son indispensables. Y realmente nosotros podemos ver que estas personas que son orgullosas, Dios no las acepta. Dice que son abominación delante de Dios. También el otro versículo que se menciona es la lengua mentirosa. Se refiere a la actitud de las personas que tienen ya un hábito de mentir. Ellos mienten porque quieren resolver sus asuntos a puras mentiras. Creo que conocemos algunos, tal vez nosotros, ¿verdad?, que se refieren a sus cosas y quieren hacer aún negocios a puras mentiras. Así que entonces, que las personas que hacen esto, dice que siempre quieren salir bien, siempre quieren salir adelante con lo que hacen. Y se inventan las mentiras para defender o para atacar a sus semejantes. Luego el siguiente que se menciona es las manos derramadoras de sangre inocente. Esto se refiere a las personas que definitivamente, todas estas personas no tienen temor de Dios y ni tampoco respeto por las demás personas, no tienen respeto por los semejantes y que están dispuestas a quitarle la vida a las personas inocentes. Dice, es un delito, que nosotros sabemos es un delito matar al prójimo, pero estas personas no les importa, tienen una actitud de malicia, que solamente les gusta hacer el daño a las personas inocentes y débiles. Por eso es que cuando nosotros escuchamos de las guerras son injustas. Porque podría decir de un lado
yo me voy por esta guerra, por este país o no, pero todas las guerras son injustas porque se están agrediendo personas humanas. Así que entonces, por favor, a ver, ya. Gracias. Así entonces, estas personas tienen pensamientos de maldad y cada uno de estos tienen esa manera de pensar, de estar maquinando y haciendo planes para llegar a hacer algo malo en la realidad. Así que entonces sabemos que Dios condena esta actitud de estas personas, porque ellos desarrollan todo esto dentro de su mente. Podemos decir que tienen un problema mental. Y esto también que los lleva a hacer cosas malas desagrada a Dios. Y de cualquier manera lo que Dios condena es desarrollar en la mente los malos pensamientos hacia los demás. O sea que por eso es que pecado es todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos que a Dios no le agrada. Y todas estas actitudes que estamos viendo, desde luego no les agrada a Dios. Así, la siguiente que menciona aquí la Biblia es los pies presurosos para correr al mal. Vimos en la anterior que maquinan el mal. Ahora estos que menciona aquí es los que se apuran, no esperan, están dispuestos a hacer cualquier mal porque tienen ya la maldad en sus corazones. Y entonces cuando disfrutan de hacer el mal. Y nosotros lo podemos ver a veces en las noticias, ¿verdad? Personas que sin razón han hecho el mal a personas inocentes. Y estas personas dice que no tienen la menor disposición de hacer el bien, pero para hacer el mal corren sin pensarlo dos veces. Qué triste condición en la que pueden vivir estas personas, ¿verdad? Todas estas personas que nosotros escuchamos a veces en las noticias que cometen actos muy tristes y que ni siquiera nos podemos imaginar qué cosas tan atroces son las que cometen. Luego también nos habla acerca del testigo falso que habla mentiras. Se refiere a las personas que se prestan para dar falso testimonio en contra de alguien que es acusado injustamente. Yo creo que en esta situación nosotros podemos quizás vivir acá cuando tenemos un accidente automovilístico y algunas personas se prestan para ser testigos falsos y decir lo que no ocurrió. Y estas personas dicen que también ser testigo falso a Dios no le agrada. Y también nosotros sabemos que estas personas que se meten a ser testigos falsos lo hacen para defender a alguien y la otra persona es acusada injustamente. O también para defenderse, ¿verdad?, de algo que ha cometido o un delito que ha hecho. Pero ustedes saben que quizás la ley humana es injusta, pero la ley de Dios es perfecta. Y delante de Dios no podemos mentir. Aunque nosotros sabemos que también cuando aquí, especialmente en Estados Unidos, cuando nos detectan una mentira, tenemos el problema serio, ¿verdad?, que podemos ir a la cárcel. Cuando quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un jurado, nosotros podemos ver cuando llegan ahí los testigos. Y uno ha escuchado un testigo anteriormente que dice una cosa y después el otro testigo dice otra cosa y uno ahí se va dando cuenta, ¿verdad?, cómo va el proceso del juicio, porque muchos de ellos dan testimonios falsos o cuando el juez les pregunta dicen una gran mentira. Y es interesante, yo nunca había estado en un jurado y tuve la oportunidad de ver cómo funcionan las leyes acá en los Estados Unidos.
y cómo a cada uno de los que estamos allí no nos permiten hablar uno con el otro, para que el otro no convenza de lo que está escuchando y quizás cambie su opinión. Pero es interesante, hermanos, cómo estas personas que dan falso testimonio sin temor y sin temblor pueden decir una gran mentira. Así que entonces estas personas que son testigos falsos, ellos creen que hacen el bien, pero en realidad ellos mismos se están perjudicando. Y luego nos habla acerca de el que siembra discordia entre hermanos, es aquel que habla mal de su hermano con otros para que los demás lo desprecien o lo condenen. Son los que riegan rumores, chismes, verdades a medias o parcializadas y mentiras, con tal de sembrar discordia para dividir y separar la armonía que debe existir entre hermanos. Así que entonces es importante cómo llama la atención estas personas que siembran discordia entre los hermanos. Y es interesante, hermanos, cómo dice que Dios pone en la misma categoría del que habla mal de otro hermano, lo pone en la misma categoría de aquel que derrama sangre inocente. Entonces tenemos que, la verdad, como creyentes, escuchar la palabra de Dios, porque nosotros cada día queremos ser mejores. Porque así dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser como la luz, ¿verdad?, del día, que cada día va mejor, cada día va siendo perfecto, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de guardar en nuestro corazón, guardar en nuestra mente estas enseñanzas que el rey Salomón nos enseña acá en los Proverbios. Y luego el Proverbio 10:1 nos habla acerca del hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sabemos que este autor, que es Salomón, nos declara acá en esta colección de proverbios acerca de que esta comparación se llama aforismos. Y esto significa que no necesariamente el texto significa exactamente lo que dice, porque dice que dice el hijo sabio alegra al padre, pero eso no quiere decir que no alegra a la madre. Entonces eso se llama aforismo, es una manera de escribir del rey Salomón, ¿verdad? Por los proverbios que él escribe, los escribe de esta manera. Y también dice, el hijo necio es tristeza de su madre. No quiere decir que solamente es tristeza de su madre, sino que es tristeza para los dos, ¿verdad? Un hijo que es un hijo desobediente, es un hijo que no nos va a dar ninguna alegría cuando vienen las circunstancias de la vida, y va a seguir siendo desobediente más adelante y nos va a traer solamente tristeza. Así que hijos o niños, jóvenes, sean obedientes desde niños, porque el Señor no ama a los desobedientes. De igual manera, la desobediencia es pecado delante de Dios. Y por eso es que nos dice esta colección de proverbios que el rey Salomón presenta de una manera paralela, en este caso al papá y a la mamá, para contener un tema diferente o algunos tienen relación. O sea, quiere decir que cuando él escribe, nosotros podemos decir, bueno, esto es lo que yo pensaba antes cuando leía esto. Y decía yo, pero mi esposo está triste, pero yo también. Entonces ahora entiendo, ¿verdad?, que esta es una manera de escribir en la Biblia, porque
es una forma literaria de escribir. Así que entonces sabemos que todos los hijos van a aprender en casa a ser obedientes, a ser desobedientes. Es una responsabilidad muy grande de parte de nosotros como padres corregir a nuestros hijos cuando ellos están haciendo algo que a Dios no le agrada en la desobediencia. Acuérdense que el pecado vino por la desobediencia de un hombre, ¿verdad? Por haber desobedecido lo que Dios dijo. Todas las instrucciones que nuestros padres, maestros, autoridades, pastores, todas las indicaciones que nos dan, nosotros debemos de ser obedientes con cada uno de estas autoridades que Dios nos da. Porque sabemos que en el hogar es el centro de la formación de la vida. Porque nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a que se puedan desarrollar en el hogar. Nosotros les ayudamos a que ellos puedan entender a través de la palabra, y por eso es que es muy importante que nosotros hagamos nuestro devocional con los niños, y ahí tenemos la oportunidad de poder compartir con ellos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice. Así que entonces también nos habla del hijo sabio. El hijo sabio va a ser motivo de alegría para nuestro hogar. Sabemos en la palabra de Dios nosotros encontramos varios personajes de los cuales podemos aprender, ¿verdad? Jacob y Esaú, podemos aprender de ellos y de otros personajes que también nos enseña la palabra de Dios. Y el hijo necio, dice, también va a producir tristeza. Cuando a un niño se le dice no hacer algo y lo hace, esto es necedad. Entonces todos los niños deben de aprender a hacer lo que sus padres le dicen y no hacer lo contrario. Porque dice que el niño necio es tristeza para el hogar. Y también se trata de esa expresión, ¿verdad? De que el padre está triste, y también podemos ver que la madre y el padre se entristecen de igual manera. Yo no creo que algún papá se ponga alegre cuando su hijo está siendo desobediente, porque es lo que nos explica aquí en la palabra de Dios, es que es una manera de escribir, y entonces son los dos a los que les trae tristeza aquel hijo que es desobediente o que no recibe el consejo. Muchos de nosotros quizás, bueno, ya pasamos la juventud, ya pasamos la niñez, pero sí podemos recordar cuando nosotros fuimos desobedientes en alguna oportunidad, y podemos saber y podemos contar lo que nos pasó al haber sido desobediente, y pudimos traer tristeza a nuestros padres. Entonces es importante entender este contraste que menciona el rey Salomón aquí, en donde el hijo sabio o el hijo obediente contra la tristeza que trae el hijo necio o desobediente. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido, quizás si aceptamos al Señor a la edad más madura, hubiésemos querido conocer del Señor antes, ¿verdad? Yo recuerdo la expresión de mi padre a sus 98 años. Él dice: si yo hubiera recibido estos consejos que ahora recibí, no hubiera cometido tantos errores como he cometido en mi vida. Pero nosotros somos más que dichosos, hermanos, que podemos recibir el consejo de la palabra, dice, a tiempo o fuera de tiempo. Cada uno de los jóvenes, de los niños, puede sentirse más que dichosos de poder tener esta palabra a tiempo. Cada uno de los jóvenes, especialmente en estos días, pueden experimentar muchas cosas que ven en otros jóvenes que han sido desobedientes
a sus padres. Y la palabra de Dios que nos ha compartido el rey Salomón el día de hoy, creo que nos trae alegría. ¿Cuánto les trae alegría el consejo de la palabra? Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables delante de Dios de poner en práctica la palabra de Dios. Una de las cosas que nos distingue como cristianos es que podemos estar de lejos de una persona y esa persona puede saber cuáles son los frutos que yo doy delante de otras personas. Y qué lindo que la palabra de Dios nos enseñe a tiempo, ¿verdad? Y que cada uno de los jóvenes y los niños no caigan en la perdición que caen muchos jóvenes el día de hoy. Así que entonces la enseñanza del día de hoy nos concluye en que para Dios es muy importante la conducta, porque por la misma se demuestra lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios nos enfatiza las conductas erróneas. Y por eso Dios nos enfatiza esas conductas torcidas para que nosotros reconozcamos y que nos apartemos de ellas. Así también para que nos apartemos de aquellos que también se conducen en forma incorrecta. Y Dios nos recuerda también que en el hogar donde nosotros recibimos instrucción es donde nosotros vamos a aprender a conducirnos en la vida. Pero en realidad, en última instancia, somos nosotros, los hijos, los que tomamos las decisiones de seguir el consejo o no seguir el consejo de sabiduría que nos dan nuestros padres, o despreciar ese consejo para poder continuar con la necedad. Así lo dice la Biblia, en la necedad está en el corazón del joven. Así que, hermanos, damos gracias a Dios en esta noche. Estos estudios que el Señor pone en el corazón del pastor para que nosotros podamos compartir son de grande bendición y que podamos nosotros guardarlo en nuestro corazón, para que también podamos ayudar a otros a ser mejores. Así que, jóvenes, compartan con sus compañeros su testimonio para ser de bendición para ellos, especialmente aquellos niños que ustedes conozcan, o adultos, ¿verdad? A veces son los adultos los que a veces no se saben conducir. Así que entonces, hermanos, oremos para que el Señor ponga en nuestros